vamos a conocer el nuevo índice de pobreza que ya sabemos va a dar arriba del 35%. Está con nosotros Isaac Rudnick, que es especialista en temas sociales. Julián Denaro es economista. Con los dos vamos a hablar, a ver si alguno de los dos tiene el número. Isaac, vos que sabes todo, en general sabes todo. ¿Tenés el número o no? Ojalá supiera todo. No, el número de este segundo trimestre que abarca todo el semestre, no, pero el primer trimestre ya nos estaba dando 35,8. O sea que completado el semestre, como mínimo va a confirmar ese porcentaje, debería confirmar ese porcentaje. Ahora, ¿esto incluye agosto y la devaluación? No, esto es semestre, o sea, es hasta junio. Junio. O sea, Con lo cual podemos decir que esto va a ir peor, ¿no es cierto? Con toda seguridad. Los 50 días, o sea, desde principios de agosto hasta el 30 de septiembre, o sea, hasta el viernes que cerramos, nosotros cerramos el relevamiento de precios el viernes, el aumento de los alimentos nos dio 11%. Qué bárbaro. O sea, solamente... Bueno, esta es una medición de pobreza de acuerdo a ingresos. Exactamente. O sea, que te suben los costos, no te suben los ingresos, bueno, vos tenés un problema muy serio que te aumenta la pobreza. Y en estos 2 meses, obviamente, no hubo ninguna asignación social, ningún salario, ninguna jubilación que aumentara 11% y compensara, como mínimo compensara el precio de los alimentos. 35% de pobreza. ¿Cuántas personas son? Y eso estaríamos por encima del 15%. De 15 millones de personas. Claro, de 15 millones de personas. Sí, O sea, sí, 15 claro. millones de pobres. Sí. ¿Y 7% va a dar de indigencia? Y seguramente más, porque el último relevamiento del año pasado estaba en ese orden, estaba en el 7%. ¿Cómo lo ves vos, Julián? Bueno, Bienvenido, es el mismo... Yo me acuerdo cuando Cavallo, ¿no? Incluso con los temas relacionados a las nuevas noticias, ¿no? Cuando Domingo Felipe Cavallo, que fue el director de orquesta de la convertibilidad, que llevó a la Argentina al 55% de pobreza, ¿no es cierto? O sea, son los mismos, es el mismo modelo económico. Cavallo decía, y cuando quitemos los aportes patronales, ¿no? Es decir, las empresas van a estar ávidas por contratar trabajo porque disminuye el costo laboral. Ahora, ¿qué pasa con esto que resulta en una enorme desfinanciación del Estado? Lo decís por el anuncio de hoy. Sí. ¿Qué ocurre cuando el Estado queda desfinanciado? Bajan las jubilaciones, bajan los salarios, baja la inversión social, bajan los subsidios, bajan las asignaciones, disminuye la actividad total de la economía y en realidad cuando ocurre todo eso, ¿qué es lo que pasa? No hay consumo. Y si no hay consumo, los empresarios están peor que antes. Se destruyó durante aquel periodo aproximadamente 100.000 empresas. Entonces, no son buenas noticias para el empresario, digamos, que se destruya la actividad, ¿no es cierto? Hay varias vertientes de pensamiento económico, de análisis, bueno, yo claramente estoy en una, lo considero así, pero, digamos, el empresario cuando más está beneficiado es cuando hay un aumento en el poder adquisitivo de la mayoría del pueblo. Además... O sea, que esta pobreza te está mostrando una política económica que genera lo contrario, genera caída de consumo, que lo que te marca, la pobreza te marca eso, ¿no? Gente que ya no puede comprar la canasta básica. Y que se viene más pobre. Incluso, Claro. incluso digamos, porque el poder adquisitivo se suele medir en dólares, porque es una moneda homogénea, bueno. El salario y las jubilaciones medidos en dólares estaban muy bajos en el 2003, si no me equivoco andaban más o menos por los $100. En el 2015 el salario y las jubilaciones argentinas estaban en el puesto número 1 de Latinoamérica, las jubilaciones eran aproximadamente $500, bueno, y los salarios mínimos $600, ambos indicadores han bajado a la mitad, bueno, y el fondo, con el gobierno Macri, ¿no es cierto? Y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que no existía antes de la reestatización de los fondos previsionales que se hiciera durante el gobierno de Cristina Fernández, llegó a tener 60.000 millones de dólares, casi la deuda externa en moneda extranjera, que también ha bajado, otra cosa más, ¿no? Ha bajado también a la mitad
durante el gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Los mismos que decían, ¿y dónde está la plata de los jubilados? ¿Y dónde está la plata de los jubilados? Bueno, lo que hicieron fue bajar las jubilaciones a menos de la mitad, bajar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad a menos de la mitad y volver con las promesas exactamente iguales que Cavallo, que destruyó la Argentina. Sin Ahora, duda. Perdón. Sí, pregunte. El tema de la pobreza, ¿no? Dicen que el otro gobierno se fue con un 28 de pobreza, ¿es correcto? Según Sí. el INDEC. Más o menos. En ese momento no se hablaba de No, pobreza. según el INDEC no, según Según la UCA. según La la UCA. UCA. Bueno. Sí. En ese momento no era el tema la pobreza. Me acuerdo que las marchas de la CGT era por ganancias, otra historia. ¿Por qué el gobierno, y le pregunto a los dos, habló de pobreza cero? ¿Era necesario vender ese verso que no cerraba por ningún lado? Porque ellos quedaron encerrados en la pobreza y hoy el dato es la pobreza y a fin de año estoy seguro que vamos a llegar a 40%. No tengo duda cómo vamos hasta ahora, ¿no? Lo que pasa que el tema de un cuarto de la población en la pobreza, entre el 25 y el 28%, en los mejores periodos, en realidad es una deuda de la democracia. O sea, porque esto... Nunca bajamos de eso. Nunca pudimos bajar de eso, ni siquiera en los periodos, en los mejores periodos. Entonces, Mauricio Macri, digamos, de una manera ladina y artera, digamos, en alguna medida, tomó esa bandera y planteó de que él tenía la solución para la problemática de la pobreza. O sea, la pobreza en este país nunca pudo, no solamente nunca pudo ser bajada de ese porcentaje, sino que tampoco nunca pudo ser escondida, porque la función, digamos, que cumplieron justamente los movimientos sociales fue por un lado de contención, pero por otro lado de impedir de que la pobreza se invisibilice. Isaac, ¿de qué monto de canasta básica estamos hablando? La canasta básica de alimentos está por encima, para una familia de dos adultos y 2 niños pequeños, están por encima de los 13.000 pesos. Los alimentos básicos, una canasta sumamente austera. ¿Esta es la canasta de indigencia? Es la canasta de indigencia. ¿Y la canasta Y la básica? canasta básica está en los 33.000 pesos. 33.000 pesos. Esto es todo ingreso que tiene, que llega a ver, toda familia que no tenga este ingreso Es pobre, es pobre. o indigente. Menos de 13.000 es indigente. Exactamente. ¿Y es representativa esta cifra, 33? ¿Realmente Bueno, no sos pobre con 33.100? Parece poco, claro. Claro, mira, en este caso son canastas muy austeras. En el caso de la canasta de 33.000 no incluye alquiler. O sea, solo incluye alimentos, transporte indispensable para ir y volver al trabajo, puede ser algo de indumentaria, bueno, todo el tema de las tarifas y el sostenimiento de los gastos de la casa, como lo pone el INDEC, que se han encarecido mucho, por eso hay esta diferencia tan grande, a pesar de que los alimentos han subido mucho también el conjunto de los gastos que conforman la canasta básica total. O sea, estamos hablando de una canasta que permite los gastos absolutamente mínimos e indispensables, que prácticamente no permite recreación, Bien. que no permite otro tipo de cosas que no sean los gastos absolutamente indispensables. Julián, no, te quiero preguntar porque el presidente promete anunciar una medida por día hasta las elecciones para beneficiar el salario o el ingreso. Dijo también el día sábado en Barracas que se acabó el ajuste, que ahora vienen todas buenas noticias y hoy empezó con una. ¿Qué opinas de eso? Que está alineado con la pregunta anterior tuya, lo que estamos charlando, ¿no es cierto? Es decir, cómo habló de pobreza cero y las promesas, en realidad fue para ganar las elecciones. Una cosa que me interesa destacar a mí es que a veces cuando uno saca una foto, la foto no dice de dónde venimos y hacia dónde vamos, lo que hay que ver es la película, ¿no es cierto? Sí. Y hubo un modelo de distribución de ingresos que bajó la pobreza del 55% hasta el 25%, lo digo redondeado, y el otro modelo lo aumentó desde el 25 hasta el 30, hasta el 40, ¿no es cierto? Entonces, ahí tenemos la película para poder entender cómo son las cosas. Y este modelo económico, que es el mismo que la había llevado al 55 antes, al 55% de la pobreza, este mismo modelo, la única forma que tenía para ganar era mentir.
Era decir que ellos decían, vamos a conservar todas las cosas que se hicieron bien durante el periodo anterior, que son muchas, Y no las cambiamos. Sí. y vamos a cambiar las cosas que sí se hicieron mal. Y bueno, y hablaban, como bien decía antes, las protestas, ¿cuáles eran? El impuesto a las ganancias, pagar turismo, pagar impuestos al turismo en el exterior, no poder comprar dólares. Es decir, las protestas de la gente no eran acerca de el hambre, la pobreza, el desempleo. El desempleo no era un problema. En el fondo estamos igual, también protestamos porque no podemos comprar dólares, porque no tenemos plata. Claro. Dimos una vuelta y estamos en el mismo lugar. En realidad lo que no se podía hacer era comprar dólares al precio oficial. Claro, pero sí se podía comprar dólares. Sí, lo que por pasa es que supuesto. no se podía comprar No, y hubo mecanismos para poder comprar. Había un tope, claro. La FIP Exactamente. te autorizaba el 20% del Sí, sueldo. y también había mecanismos para poder comprar. Lo que pasa es que no podías comprar a 9,60, tenías que comprar a 3 o 14, pero no es que no se podía ¿Qué comprar. vos me querés decir que valía 9,60 el dólar? ¿Hace Para 4 años? para importaciones joda y eso. para ¿Es verdad? exportaciones. No te puedo creer. Para exportaciones, había un tipo de cambio múltiple, es decir, era 9,60 más ¿Pero cuánto aranceles, aumentó el dólar? 9,60. 500% está bien. Y de 9,60 A 60. a 60, estamos Por ahí. hablando de un 500%, Wow. sí. Mientras hablamos todo esto, ¿cómo están? Isaac es un maestro de los precios, el gurú Totalmente. de los precios. Sí, yo quiero ir con él a comprar. No, pero- por eso no lo invitan a diga el valor del precio. ¿Cómo se llama el programa ese? Bueno, Justo porque- precio. ¿Cuál es? Sí, porque es justo el precio justo porque ahí pierde, gana, se lleva todo. ¿Qué está pasando con los precios? No, nosotros tenemos un relevamiento fundamentalmente en los barrios populares y de varias ciudades del país. Lo que pasó en agosto y en menor medida en septiembre, pero fundamentalmente impactó en agosto, fue un fuerte reflejo inmediato de la devaluación. ¿Por qué? Porque la devaluación impacta inmediatamente sobre los precios mayoristas. Y el almacenero y el dueño del mercadito del barrio se abastece todos los días directamente en el mayorista. Entonces vos vas a ver de que en agosto los precios mayoristas aumentaron el 11% y los precios de los alimentos en los barrios aumentaron el 10%, solo en un solo mes. Entonces ahí hay una situación de una evolución, digamos, muy negativa para los bolsillos de la gente, o sea, para los bolsillos de esos sectores, que por supuesto ven recortadas sus posibilidades de trabajo, porque realmente tienen muchos de ellos, muchas de estas familias se abastecen de trabajos eventuales, de trabajos informales, de las changas, del trabajo doméstico. Y lo que hay que decir también es que lo que han perdido un poder adquisitivo fuertemente en estos años han sido también los sectores medios. Sí, Los sin sectores duda. medios, Sin y duda. sobre todo los sectores medios más bajos, proporcionalmente han perdido tanto o más que los sectores Sin duda. vulnerables. Tengo que cerrar, pero te doy un minuto, Julián. Sí, hay una cosa que muchos dicen, no, porque estamos todos en el mismo barco. Si en ese barco hay un pequeño porcentaje que es mucho más rico que antes y la mayoría de los que están en el barco son más pobres, es porque los que han decidido han aplicado una política de concentración de ingresos y no de distribución de ingresos. Y este fue el plan de gobierno de los que están ahora. Gracias a los dos, muy amables. Vos te quedás, Darío, Sí, ¿no? señor. Y nosotros también nos quedamos, porque estamos a un día nada más